esta tertúlia per a que li vegin les cares. Així que si Manolo Gallego continua fent gestos obscenos, saldrá grabado. Manolo, bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Tenim també connectat, o està connectant-se ara Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buen día. Y Rafa Rius, desde l'Ateneu Llibertari al Margen i Radio Malva. No sabem si el tenim ja per així. Rafa, estàs? Estic. Estàs. Avui no t'encés la càmera? No, avui encara no he pogut eixir per a comprar el trípode perquè no m'han deixat passar de fase, pues sí tengo que aguantar les oscil·lacions. Molt bé. Ponte la cámara aunque osciles, Rafa. Así la jeta esa de obrero de huerta que tienes. A ver, se me veu bé la càmera? Anem a veure. Si la xufa, sí. Jo soc verd de ràdio, però bé, va, tira-li. Però bé, anem començant la tertúlia. Al llarg d'ella, a veure si aconseguim que se t'encenga la camareta i te vem la cara. Antonio Pérez Collado. ¿Se me veu la càmera ara? Ahora sí, sí. Vale. Ahí, tumbao, sí, señor. Ai, el meu sí de la lectura. Bueno, anava a fer-li Antonio Pérez Collado parlar de Cañizares, no del porter, sino del arzobispo de Valencia, porque lo tenemos también en portadas, pero yo sé que ese es un tema que le agrada més a Rafa, pero... Home, a mi m'agradaria veure a l'arzobispo de porter del València, però bueno, com ja no pot ser, pues bueno, se conformarem. Molt bé. Antonio, ¿quieres decir algo del señor arzobispo de Valencia? ¿De Cañizares? De Cañizares. Pues, ¿qué voy a decir? Me parece bochornoso y todo lo que se quiera añadir lo que ha pasado, ¿no? No solamente por Cañizares, sino por el comportamiento de la gente y de esas autoridades que están vigilantes. Claro, es decir, ¿cómo se puede permitir una cosa así que no ha sido espontánea? Eso estaba previsto, porque incluso creo que habían colocado banderines y, bueno, estaba anunciado. Y no solamente los municipales y la Policía Nacional fueron a tomar nota, sino que cuando va a salir... No sé a qué os estáis refiriendo. Pues que ayer fue el día de la Cheperudeta. Claro, que ayer era el día de la Mare de Déu y del trasllat. Hicieron una misa y sacaron a la Virgen pues hasta la puerta o hasta donde les dejaron los policías. Pero claro, es que cuando estaban ordenando a la gente ya había policías. Y la policía decía, colóquense guardando la distancia social. Es decir, no se liaron a dar hostias, que yo no digo que haya que dar, y menos cerca de la iglesia, como han dado en otros sitios a gente que iba con la Biblia. Si no dan hostias a la iglesia, no son donde la van a dar. Me parece que el trato es muy diferente y bueno, ya veremos lo de la multa, da igual que se la ponga porque al final la pagaremos todos, ¿no? Con el dinero que reciben de los impuestos, o sea que casi no es preferible que no le pongan multa y si se la pone va a ser simbólica, pero claro, yo creo que un arzobispo debe dar un poco de ejemplo a la gente, ¿no? Y más, él es una autoridad religiosa, imagino que estará informada, sabrá los riesgos que hay. Y no puede decir que las iglesias no estaban clausuradas, que tiene que ver, pero sí que han dicho que no se junte la gente, que se mantenga la distancia de seguridad, un montón de cosas. Entonces hacer eso me parece bochornoso, por mucha fe y mucha devoción que Valencia le tenga a la Virgen. Pero bueno, es esperar un año, el año que viene se puede hacer otra vez y llenar la plaza y llorar y vitorear a la Nostra Mare, claro. Me parece muy... Bueno, pero claro, en pleno siglo XXI que estemos hablando de esas cosas, pues yo creo que no hemos aprendido nada, ni hemos cambiado, y la religión, y sobre todo la Iglesia católica oficial, pues sigue teniendo muchísimo poder y muchísima influencia, y hay gente que se deja arrastrar por esas cosas. Ha sido Valencia, pero si hubiera sido el Pilar hubiera sido lo mismo, el Rocío, y si hubiera sido mi pueblo también. Menos gente, porque somos pocos, pero esas cosas son así. Y mientras eso no lo cambiemos, pues estamos demostrando que no hemos pasado de siglo, evidentemente. Yo creo que estamos en la Edad Media en ese sentido. Ni de fase, ni de siglo, ni de nada. No hemos cambiado de nada. No, de totes formes, tenim que recordar que el diumenge passat era el dia més important de l'any. No, ja, sí, està clar. De la perla del Túria, del trasllat. Recordeu les imatges d'una plaça de les Palomes plena de gent i els xiquets volant sobre els caps de les persones per a tocar el manto de la Virgen. Jo què sé, això no se pot perdre. I el Cañizares perdria molts punts en els seus feligresos si permetera que per un virus de merda pues això se llevara, no? Jo crec que
ha actuat conforme sé. Vull dir, si algo no pot fer és estranyar-nos que les coses siguin així. Lo lamentable és no lo d'enguany, sinó lo de tots els anys que durant tota la nit els camins de l'Horta estan plens de gent caminant tots per arribar a les 6 de la matinada a la plaça i fer la missa d'infantes, que diuen, on se venera a la patrona de València. Jo crec que si perdem això ja ho han perdut tot. Entonces, me pareix normal que el senyor arquebisbe vulgui mantindre el tipus encara que tinga que enfrontar-se a les autoritats, perquè ja ha demostrat ja moltes vegades que les autoritats li la porten fluixa. O sigui, que una vegada més no és d'estranyar. Manolo, no me digas que tú no te habías enterado. No. Seguro que estaba allí. No, pero dos apuntes solo. Uno que... Antonio, no vas a comparar lo de Cañizares con la manifestación del 8M. Esa sí que fue grave y ahí los periodistas se emplearon a fondo y llevan meses aún recordándola. Entonces lo de Cañizares es un pecado menor. Y Rafa, me alegra mucho que hayas descubierto una nueva clasificación de los coronavirus o de los virus, y ahora existen los coronavirus, los influencevirus, ¿sí? Y los virus de mierda. Eso es... Hombre, los virus de mierda. Todos los virus son una mierda, Manolo, eso está claro. Bueno, pero que los virólogos estudien los virus de mierda, que a lo mejor están por mal camino. Pero que el virus que a mí me preocupa es el virus de la religión católica, que ese sí que no va a durar ni fase 1 ni fase 2. Ese lleva ya 2000 años y lo que nos queda. Ese virus sí que es letal y peligroso. Pero que salga a relucir en un día como ayer, pues bueno, me parece lo más normal. Bueno, que vais a ir todos al infierno. Esperemos que sí. A los demás. El cielo tiene que ser un rollo patatero. Comencem a parlar d'aquesta desescalada en diverses fases així al País Valencià. Què vos ha paregut? Vos va sorprendre la decisió que es comunicava divendres? Antonio. Bueno, la verdad es que estoy consternado, ¿no? Porque ya íbamos haciendo números, ¿no? Y ahora vemos que como mínimo nos toca otra semana en la fase 0. Es decir, estamos en segunda división, como casi siempre. Pero bueno, yo creo que más allá de las expectativas que la gente se había creado, pues parece normal. Normal en el contexto en el que nos movemos. Porque claro, si oyes a unos parece que tienen toda la razón. Oyes a los técnicos del gobierno y parece que ellos también. El otro día es que me habéis hecho trampa. Me habéis puesto un porcentaje, una cosa que eran las pruebas hechas a gente con pronósticos leves. Dices que eso ha sido a traición, porque habéis empezado a contarlo, pero sin avisarnos de que se iba a contar. Entonces aquí parece que habían hecho menos pruebas de ese tipo. Es decir, ¿hay política por medio? Evidentemente, la política es todo. Supongo que el PNV es el PNV. Hay estudios comparativos que Granada y Vizcaya o Vizcaya y Valencia, pues que si comparas todos los porcentajes, nosotros estamos mejor. No lo sé. El gobierno dice que no, pero claro, como tampoco da mucha información, ni conocemos, ni yo quiero conocer a quiénes son esos expertos, ¿no? Porque parece que el problema es que no dan los nombres de quienes forman esa comisión, será para machacarlos, evidentemente, y para buscarle su historial y ponerlos a caldo. Así que yo tampoco tengo ningún interés en conocer los nombres de quienes opinan así. Pero está claro que estamos en una situación donde ya nos hemos dejado llevar durante 2 meses por las indicaciones de las autoridades sanitarias y políticas y vamos a tener que seguir así. Nosotros no tenemos la información suficiente, ni tenemos ninguna información sobre cómo funciona esto del coronavirus, el COVID-19, pero es que, por lo que parece ser, tampoco lo tiene nadie. Se están dando golpes de ciego, se está intentando hacer lo mejor posible. Países que parecía que iban muy bien, ahora de repente les aumentan los contagios o han abierto un poco la mano con el tema de abrir locales públicos y tal, y de repente han tenido que cerrarlo. Pongamos Alemania, pongamos Corea del Sur, e incluso en China pues la cosa no está tan clara. Es decir, que se están dando bandazos, pero está dando todo el mundo absolutamente, no solamente los del PSOE, los del PP lo harían igual o peor. Entonces, pues vamos a tener que aguantar bastante con el tiempo de protegerse, de la higiene y tal.
malo no es que lo hagamos y seguramente puede ser positivo. Entonces no podemos dar falsos mensajes y decir que da todo igual y que nos tiremos ya a las playas. Por otro lado, yo creo que se han adelantado mucho al planificar cómo va a ser lo de las playas, cómo va a ser no sé qué. Si todavía no sabemos cómo salir de donde estamos, que es en la fase 0, no se deberían crear esas expectativas, por en cuanto digan que va un poquito mejor, la gente se tira a la calle o se tira a los paseos o se va a tirar debajo de la higuera porque ya apetece, es normal. Entonces hay que ir formando a la gente, dando explicaciones y sobre todo no dar pasos en falso para luego tener que retroceder, porque eso sí que sería terrible. Entonces, bueno, pues Valencia le ha tocado ahí. Tenemos ya una parte que está ya en la fase principal, pues bueno, el resto tendremos que esperar una semana o 15 días, pero creo que tiene que ser así. ¿Qué le vamos a hacer? Rafa. Yo n'hi ha dues coses que me preocupen. Jo estic d'acord en Antonio en el sentit de que la virtut fonamental en aquests moments és la paciència, perquè no es tracta de solucionar-ho ràpidament per després tindre que tornar arrere. Però a mi n'hi ha una frase del companyero presidente Sánchez que me va fer molta gràcia i és que el primer que va dir en la roda de premsa és que ningú se pensara que això anava a ser una decisió política. N'hi ha un terme jurídic que diu que excusatio non petita, accusatio manifesta. Traduït vol dir que quan t'excuses sense que ningú t'hagi acusat és perquè no tens molt clar. Entonces, que el compañero presidente diga que no és una decisió política, por favor, que el fet que el PNV ens estiga recolzant en totes les mides de pressupost i prolongació de l'estat d'alarma i tot això no té res que veure, això és pura casualitat. Quan tots sabem que una de les zones més afectades era el País Basc. Però bueno, això són casualitats. Entonces, evidentment que, com deia Antonio, que clar que està la política perquè la política està en tot i que no ens vinguen en cinismes barats de que això no té res que veure la política. Doncs clar que té que veure la política, evidentment. Igual que té que veure el fet que el Partit Socialista del País Valencià no pinta una merda a Madrid. Vull dir, si haguera tingut molta més força, a pesar que crec que és la tercera agrupació socialista d'Espanya, però si haguera tingut més força i no s'haguera donat la malaurada circumstància de que el companyero Ximo Puig recolzara a la senyora Susana Díaz en el Congrés Socialista i s'enfrontara al senyor Pedro Sánchez, pues igual és que som molt mal pensat, però igual té alguna cosa que veure, no sé per què, però me dona aquesta sensació. De tota manera, està clar que mals pensaments a part, la qüestió sanitària té que ser sempre prioritària. I independentment de que no coneguem els suposats consellers sanitaris, perquè sempre la ciència sempre és molt sofrida i sempre ho paga tot. No, és que això són criteris científics, això no té res a veure amb els criteris polítics, això, si els científics han dit que no se pot, és que no se pot. I per últim, una qüestió que sembla que està en el rerefons de tota la moguda de València és el tema de l'atenció primària. L'atenció primària, han comentat moltes vegades que, com el seu nom indica, és primària i que, per tant, té que estar a la base. I ha sigut, precisament, pot ser, dir d'una sanitat prou maltractada, pot ser que sigui el sector més maltractat de tots. I si damunt del volen carregar en tota la càrrega de treball de detecció, de passar tests, d'atendre les primeres manifestacions, això no té cap sentit. Vull dir, almenys en Madrid han contratat, de moment diuen, 600 i pico professionals. Així a València encara no han dit res, que jo sàpiga per ara. No sé si vosaltres heu sentit alguna cosa, però de moment volen que les coses s'assumisquen per part de l'atenció primària tal com estan ara. Això, des de luego, per a mi no té cap sentit. Manolo. Bien, pues quizás añadir datos a lo que dicen los compañeros. Estoy en lo fundamental de acuerdo. Bueno, si queréis saber las últimas cifras de ahora mismo, es decir, ha bajado el número de infectados en España, alrededor de los 400, así que las cifras están descendiendo bastante, son 123 los fallecidos, ya ha bajado de 200, y aquí en Valencia hay 21 fallecidos y 226
positivos. Son las cifras de última hora sobre esto del COVID, por conocerlo. Yo creo que estaba escuchando antes la entrevista que estabais teniendo con Eduardo Zafra, y yo creo que es fundamental las pruebas PCR, las pruebas que se hacen a los sintomáticos, y que después eso conlleva un seguimiento. Es decir, hay un 60% de personas sintomáticas, es decir, con síntomas compatibles con el COVID-19, que no se le han hecho pruebas, que se le dice quédese usted en casa y espere. El 60% es mucha gente, porque eso conlleva que ese 60% se queda aislado, pero ha tenido posibilidades de ser una fuente, un vector de contagio. Es decir, si esa persona trabajaba en una cadena de montaje, trabajaba en un local en el que compartía espacio con mucha gente, puede haber diseminado el virus a mucha gente. Por eso el interés de que se hagan pruebas a la gente que presenta síntomas. No es solo aislarlo con su familia en casa. Y Valencia está muy por debajo. Por ejemplo, comparándolo con Euskadi, la comunidad valenciana en los últimos 14 días tenía un 34,55 por cada 1.000 habitantes de pruebas de PCR hechas, un 34-51%, y el País Vasco, porque lo habéis nombrado, lo hemos nombrado hace un rato, ya iba por el 26,71. Es decir, que la comunidad valenciana va muy por detrás, haciendo pruebas de PCR a la gente infectada en su casa. Y eso es fundamental, sobre todo por lo que significa de seguimiento de los infectados. Si un infectado es un señor que trabajaba solo y que no tenía contactos con casi nadie más que con su familia, bueno, si lo dejas aislado en su casa, solucionado. Pero si el infectado o que está transmitiendo el virus, repito, trabaja en una oficina en el que hay 20 personas, pues hay que hacer un seguimiento de 20 personas. Si no se le hace la prueba, no se hace ese seguimiento. Por eso le han dicho que ese es un motivo fundamental. Y en cuanto a... Yo quería introducir otro tema, no sé si me dejan, Manolo, dentro de lo mismo. Sí. Lo Aquí os dejo hacer lo que queráis. Lo de la atención primaria que ha dicho Rafa tiene toda la razón. Es decir, si ahora a los centros de salud se les quiere dar el trabajo también de hacer las pruebas de los test rápidos, que se hacen normalmente de dos formas, con un pinchazo en los dedos, en el dedo, para detectar una muestra de sangre, o bien con una toma de la mucosa nasofaríngea, etcétera. Eso es fácil de hacer, se puede hacer perfectamente en un centro de salud, y en 15 minutos más o menos se sabe el resultado, si sí o si no. A partir de ahí ya se tendría que derivar a pruebas más complejas, a otro lugar, etcétera, etcétera. Pero si los centros de atención primaria siguen estando como estaban hasta ahora, lo que acaba de decir Rafa, es imposible, es cargar con más trabajo a profesionales que van a tener que dejar de hacer otras cosas, que es precisamente lo que quería contar. ¿Cuánta gente hay que hace 2 o 3 meses tenía que haber hecho su analítica, tenía que haber pasado por el médico, tenía que haber ido al especialista con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiovasculares, enfermedades pulmonares, etcétera, que están paralizadas? Ahora mismo yo conozco gente que lleva 3 meses esperando que le hagan el análisis correspondiente a este año para seguir su enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque lo fundamental es el COVID-19, está todo paralizado. Además te recomiendan no vengas aquí, no vengas a ambulatorio, llama por teléfono y ya te haré la receta o te diré lo que sea. Entonces nos vamos a poder encontrar con que cuando esto se despeje, a mucha gente se llegue tarde. Es decir, uy, si esto lo hubiéramos visto hace 3 meses, esto no sería tan grave. Uy, ¿cómo tiene usted el azúcar? Esto no puede ser.
lleva 3 meses y esos son riesgos que se están corriendo con enfermos crónicos que están siendo desatendidos. Y lo siguiente es que los hospitales y los centros de salud tienen que montar ya se está diciendo hace tiempo, hay algunos sitios que parece ser que lo han empezado a hacer, circuitos limpios, que es separar en un centro de salud o un hospital las zonas en las que se atiende a posibles sospechosos de tener el COVID-19, van por un circuito, no se mezclan en las salas de espera, ni en las consultas, ni en los boxes de urgencia, ni en las pruebas de radiología o lo que sea, con enfermos que van por otras dolencias. Por lo tanto, eso también lo tienen que empezar a poner a funcionar ya. No decir, lo vamos a hacer, hay que hacerlo, se debe hacer, es una recomendación, porque si no, estamos en lo mismo. Alguien puede ir porque tiene una ciática y le duele la pierna, se sienta en la sala de espera al lado de alguien que está tosiendo y a lo mejor sale con dolor de pierna y además contagiado de COVID-19. Por eso, los circuitos diferenciados y circuitos que llaman limpios en hospitales y centros de salud. Es otra de las recomendaciones que se está haciendo desde la OMS y desde la propia sanidad en España. Pero hay que hacerlo, no decir lo vamos a hacer, lo sabemos que lo tenemos que hacer, pero sí, para eso se necesita personal, gente, contratos y todo ello, tanto para las pruebas como para los demás. Eso quería contar. Antonio. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Manolo, bueno, y con Rafa también, evidentemente. Es fundamental el tema de la atención primaria y de ampliar las plantillas de personal sanitario. Claro, que Madrid haya contratado 600, bueno, pero es que hacían falta miles, Sí. Miles de médicos. Se está recibiendo cantidad de quejas de la gente que la han metido allí, su primer trabajo seguramente en la sanidad, y ahora ya no les han renovado el contrato. Y es decir, no se puede dar esa sensación de que ya hemos salido de lo peor y ya se puede empezar a cerrar hospitales, incluso televisándolos con una fiesta, como lo del IFEMA y tal. Es decir, estamos todavía en plena pandemia y no se sabe si va a haber rebotes o si... Entonces, hay que gastar mucho dinero. La reconstrucción del país, si es que va a haber reconstrucción, tiene que empezar por eso, por invertir mucho en sanidad, en todos los servicios públicos, pero sobre todo en sanidad. Que haya centros de salud, que haya médicos de atención primaria, que haya hospitales y lo que dice Manolo también, que se separen los accesos y se separen las instalaciones para que no haya contagios, porque ahora se están haciendo la encuesta esta, la prueba que se va a hacer para determinar cuántos estamos contaminados y está saliendo que hay mucha gente que lo tiene y no lo sabía o que ya está en contacto y tampoco se sabe. Eso puede hacer que se siga extendiendo, evidentemente. Entonces habrá que hacer muchas pruebas y habrá que hacer un seguimiento y un control donde lo que hace falta son médicos, enfermeras, sanitarios en suma y gente que pueda atender a la gente lo más cerca de su domicilio y no hacerlo todo por teléfono, porque claro, por teléfono, si tú cumples y te quedas en casa, pero si no cumples o no te curas, estamos en las mismas. Si vuelves al trabajo o cualquier cosa o sales a la calle, lo estás extendiendo y no has sido atendido. Simplemente el médico te ha hecho una baja por teléfono o te ha dicho que no vayas a trabajar o te ha dicho que te tomes un calmante y ya está. Y luego me llamas otra vez. Y hay gente que lo ha pasado sin que lo hayan atendido en ningún centro sanitario. Eso ha ocurrido en Valencia y en todos los sitios. Es decir, que ha habido bastantes errores y hace falta invertir en lo público, como ya hemos dicho desde hace muchísimos años, pero ahora es una evidencia con lo que ha pasado, la necesidad que tenemos de invertir en el bienestar, en la salud de la gente, que es lo más importante. No la economía, ni el turismo, ni mucho menos. Ya se arreglará eso cuando haya que arreglarlo, si es que hace falta arreglar lo del turismo, porque quizá no habría que tener tantos turistas ni tantas visitas de transatlánticos, de cruceros y de todas estas cosas. Que quizá la transmisión tan rápida está bastante relacionada con las grandes movidas, con la movilidad social y los viajes y el intercambio de productos de todo tipo, ¿no? Entonces igual habría que reflexionar un poco y ver si hay que consumir y convivir con lo cercano, más que con lo lejano. Rafa, ¿vols afegir? Sí, yo diría que es un problema que lamentablemente es estructural. No és un problema puntual d'ara per el tema del virus. Jo crec que jo recorde de la gent que jo conec de l'ambient sanitari, ja en els anys 70 es començava ja la gent a protestar perquè no se cobrien les vacances, per exemple. Es començaren per ahí, continuaren i com estaven tots tan emocionats fent lloances de la salut pública espanyola
i de la sanitat que era un exemple per al món i tal i qual i pasqual, i mentrestant anàvem fent retalls de personal. I arribava un moment en què la situació és absolutament insoportable. I no només en metges i infermeria, sinó inclús en auxiliars. O sigui, jo conec gent que treballa d'auxiliar i potser n'hi ha un auxiliar per una planta o dos i van absolutament desbordats de treball, en mogolló de malalties professionals, en mogolló de problemes de tot tipus. Vull dir, i això en una sanitat que se posava com a exemple. Jo crec que el fort de la qüestió, ho estem comentant ara, és un tema de plantilles. Vull dir, una sanitat que se preci de ser d'una sanitat pública de les millors del món té que, conseqüentment, tindre unes plantilles de les millors del món. Si no considerem que la sanitat és un element bàsic dins del sistema públic d'un estat, doncs no fem res. Entonces, clar, ara ens ha pillat en els pantalons baixats. Vull dir, arriba un moment en què per a plantejar-se les coses una miqueta a llarg termini és redimensionar les plantilles i fer una sanitat en una ràtio molt més adequada. Si no, pues apaga y vámonos. Manolo. No, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Insistir en lo mismo que ha dicho Antonio y Rafa, y que se pongan manos a la obra. Es decir, los porcentajes, los ratios que dice Rafa del personal sanitario en general son muy elevados. No tienen tiempo ni en primaria, ni en especializada, ni en hospitales para atender a la gente. Hay gente que está esperando pruebas que pueden ser básicas, fundamentales, meses. Es decir, ahora mismo, repito el dato, hay gente que está esperando una analítica básica de su glucemia, de su azúcar en sangre, 2 o 3 meses. Puede estar bien o puede ser un desastre cuando se la hagan, porque el circuito está totalmente ocupado por el COVID-19. Eso es por falta de personal, no és per otra cosa. Doncs si no voleu afegir res més, canviem de tema. El següent que tenim apuntat per ací és parlar d'aixos milers de persones migrants i refugiades que han sigut acomiadades i que han perdut els seus llocs de treball al llarg també d'esta crisi relacionada amb la pandèmia del Covid-19. Antonio, te toca. Bueno, me toca. Lo que pasa es que tendré que hablar de oídas, ¿no? Y de otros días, porque me ha llegado muy mal el correo, ¿no? Entonces casi me tengo que improvisar. Pero bueno, yo creo que si estamos siguiendo la información que se está publicando estos días y en las redes y todo esto y en las organizaciones sociales, pues es evidente la preocupación por toda esta gente que son precarios entre los precarios, evidentemente. Es decir, les suele faltar de todo, desde una residencia o una vivienda a asistencia sanitaria, ayudas sociales, le falta de todo y en algún caso hasta papeles, ¿no? Y por tanto van a ser los más perjudicados de toda esta crisis y de lo que venga después, porque ya estamos asistiendo también al bochorno de ver más gente que antes buscando los contenedores, restos de comida o metales o lo que sea, gente que vive con 4 cartones y de colas larguísimas para pedir una bolsa de comida en un banco, en una ONG, en una parroquia o donde se esté dando, ¿no? También en los movimientos de barrios, organizaciones sociales que también están haciendo campañas de solidaridad y repartiendo auxilio a las familias que lo necesitan, ¿no? Yo creo que es una situación dramática y sobre todo teniendo en cuenta que tal y como está reconociendo hasta lo más duro de la COE y de la patronal agrícola y todas estas cosas, hace falta gente para trabajar. Lo que hace falta es que se le pague. Claro, gratis nadie quiere trabajar. Los primeros los españoles, evidentemente, ¿eh? Entonces sería un momento, como ya incluso están insinuando en Italia, que hasta ahora también había dado bastantes muestras de insolidaridad y de xenofobia y tal, de regularizar a cientos de miles de trabajadores, de personas refugiadas y emigrantes económicos para que se queden en el país y ser integrados en la economía y en la vida normal.
Y claro, lo primero es tener unos papeles, tener una residencia legal y luego tener unos derechos y el acceso a un trabajo con el salario y las condiciones que tiene todo el mundo. Lo que no podemos estar aquí es en plena esclavitud, en el siglo XXI, y que se den situaciones tan dramáticas como las que se están viendo en Huelva, en Almería, bueno, en cualquier sitio donde trabaja la gente emigrante. Yo creo que esto es un momento oportuno para que se revisen todas esas cosas, ¿no? Y no podemos mirar hacia otro lado cuando nos está ocurriendo eso y cuando seres humanos que vienen aquí a integrarse en nuestra sociedad, a aportar su esfuerzo, su trabajo, porque sean tratados de esa manera tan indigna, ¿no? Entonces hay que regularizarlo porque necesitamos gente que quiera aportar aquí su esfuerzo y como ha sido siempre, ¿no? Últimamente nos habíamos vuelto los nuevos ricos y pensábamos que el que venía aquí pues no tenía derecho, que venía a delinquir y unas cosas rarísimas, que son situaciones que también los que somos aquí patas negras, y ya ves tú la pata negra que somos nosotros, ibéricos, los nativos de aquí, también nos vamos a ver en situaciones de ese tipo, de gente que está perdiendo la casa, que está perdiendo el trabajo y que también va a tener que hacer cola en el banco de alimentos o en la parroquia. La cosa se va a poner muy delicada, entonces es cuestión de destinar recursos a servicios sociales, a ayudas y lo de la renta, un ingreso mínimo decente para todo el mundo. Para todo el mundo que esté aquí, da igual donde haya nacido o da igual a qué colegio haya ido a estudiar. Yo creo que esos son secundarios, los aspectos esos, y lo que se trata es de que son seres humanos, son familias que están aquí y hay que atenderlas y hay que darle todos los derechos. Y menos mal que de momento se ha cerrado o se ha paralizado lo de los CIE, ¿no? Es decir, era otra cosa que también teníamos pendiente, tener gente encerrada sin haber cometido ningún delito, ¿no? Simplemente por no tener papeles, que justamente no los tenían porque el Estado no se los ha facilitado. Y yo creo que eso no tiene que volver a abrirse. Los CIE es una página que hay que pasar y toda la gente que venga, pues hay que facilitarle su integración en la sociedad, tanto de trabajo como de vivienda, como de asistencia sanitaria, porque el virus ha demostrado que no entiende ni de clases sociales, ni de etnias, ni de lenguas, ni de razas. Entonces, hay que hacer una piña entre toda la gente que vivimos aquí e intentar salir adelante de esta tragedia que estamos pasando y de la que tenemos que aprender bastante más de lo que estamos aprendiendo, porque parece que es salir la gente a la calle y ya olvidarse de los aplausos de los balcones, de las recomendaciones de tirar los guantes en la papelera, de no ensuciar, de no destrozar el campo cuando sales a correr un poco y se están viendo escenas muy lamentables que parece que no ha pasado la gente por la situación que llevamos 2 meses, ¿no? Es decir, entonces, si no hemos aprendido nada, va a ser muy triste el regreso a una normalidad que de momento no va a ser normal ni lo va a ser durante bastante tiempo. Rafa. Sí, no, jo el que m'estava venint al cap quan estàvem parlant, algunes imatges que han arribat de l'EPE, no? De la replegada de la collita del fresó en l'EPE. Com podem parlar de mesures d'aïllament quan la gent que està fent la collita del fresó en l'EPE en Huelva viuen en les condicions com les que estan arribant imatges que viuen ni tan sols en molts casos en tenda de campanya, sinó en xabolos de plàstic de qualsevol manera i en contenidors i merda. Vull dir, des d'aquest punt de vista no podem consentir que se ens passi l'oportunitat en el virus dels collons de tindre una visió una miqueta diferent i considerar que un treballador és un treballador que, com diu Antonio, vinga d'on vinga i que té els mateixos drets i la mateixa dignitat. I, per tant, bo seria que aprofitàrem l'actual situació per reflexionar una miqueta al respecte i donar-se compte que el que no se pot tornar a repetir, i així en València coneguem prou en l'Horta i en la Taronja i de més, salaris de 2 euros o 3 euros l'hora i coses per l'estil, no? Entonces, a veure si d'una vegada per totes traguem alguna conclusió positiva de tot el que ens està venint damunt, no? Jo crec que la precarietat dels emigrants, que per cert no es parla en absolut, i jo no he vist, jo almenys, igual ha hagut algun periodista arriscat, però jo no he vist massa informació al respecte en els informatius, no?
i és la gent que dins de lo mal que ho està passant tot el món, segurament no, segur, són els que pitjor ho estan passant, no? Entonces, bueno, pues a veure si li donem una miqueta de visibilitat i aprofitem la situació actual per tal de que iscam d'ahir una miqueta més solidaris. Manolo. Poco más que añadir, es decir, para no repetir lo mismo que han dicho Antonio y Rafa, pues creo que son alrededor de 600.000 las personas que están en situación irregular, es decir, que no tienen papeles. La solución está ahí, regularizarlos, y a partir de ahí pueden ser contratados y ya está solucionado o medio solucionado el problema que ahora tienen los agricultores para recoger los frutos, que además son un tipo de cultivos que no pueden esperar semanas o meses en el campo, si no se va la cosecha al carajo. Entonces no se trata de discutir, vamos a ver si lo hacemos, en el próximo Consejo de Ministros a lo mejor, no, o se regularizan y entonces se pueden contratar, o todo lo demás es cuento y poesía. Así que, estando de acuerdo con vuestro planteamiento, la solución viene por darle papeles y que se puedan contratar y a trabajar. Sí, pero Manolo, recuerda que los papeles no se comen. Es decir, que eso es básico y llevamos mucho tiempo pidiéndolo, en el sentido de que lo primero es lo primero y los papeles son fundamentales para los contratos. Pero luego tendrá que haber trabajo, y un trabajo en condiciones dignas de salario, para que esos papeles sirvan de algo, porque si no, comer papeles, la celulosa no alimenta mucho. Estoy de acuerdo contigo, Rafa, pero sin empezar por el principio no podemos llegar a la mitad ni al final. Es decir, primero lo regularizamos, porque la excusa es de muchos, digamos, patronos: no los puedo contratar, están ahí, pero es que son irregulares y si me viene una inspección me pega un paquete. Bueno, pues primero denle papeles, después el señor los desregularizado los contratará y después reivindicamos que los salarios sean dignos y que no sean esclavos. Pero hay que empezar por el principio, por eso lo decía yo. Primero regularicemos la situación de esa gente que están utilizando, que es trabajo negro, pero que ahora además tienen la imposibilidad de moverse, porque en teoría deben de estar confinados. Si no pertenecen o no están en una provincia de las que han pasado a la fase siguiente, pues los pueden incluso pillar y aplicarles la ley Mordaza por estar fuera de la chabola. O de confinados sin tener dónde confinarse, pero bueno. Eso es. Pues y luego habría un último elemento, Manolo, que sería la inspección de trabajo. Porque claro, ya sé que es una ingenuidad, pero es que si los contratan con los precios que estaba yo comentando, con unos salarios absolutamente de esclavitud, pues no sé para qué quieren trabajo, para tener esclavos. Entonces tendría que haber una inspección de trabajo en condiciones para que los salarios fueran los que tocan. Pero bueno, eso ya quizás sería pedir demasiado. És que aquesta regularització i aquests papers no només li valen per a trobar treball, sinó també per a poder accedir a les poquetes ajudes o poquetes o moltes, cadascú que les qualifique com vulgui, que s'estan concedint, per exemple, en aquests moments. És que ara no poden accedir a cap. Molts es queden fins i tot fora d'estos certos, d'estos expedients de regulació temporal d'ocupació que s'han fet, o de poder accedir a les ajudes que es donen per al lloguer. No? Sense papers no hi ha possibilitat d'accedir a res d'això. O per la renta bàsica que diuen que van a imposar el mes que ve, que ja veurem. Un ingrés mínim vital que avui llegia que estàvem parlant al voltant de 1.000 euros per a algunes persones. A partir de junio. A partir de junio, 1.000 euros y solo en algunos casos. No claro, solo las personas que haya en casa, ¿no? Pero bueno, algo es. Me he acordado cuando habéis empezado a hablar de esto, y no quería dejar de recordarlo, de una de esas campañas fascistas y xenófobas que suelen salir y que te manda alguna gente sin darse cuenta, que el otro día decían, claro, como los inmigrantes pues los tratan tan bien y tienen más derechos que los españoles, pues claro, que te quitaban tu casa, te la ocupaban,
registraban ahí, se iban a empadronarse y encima tenían luego, vamos, prioridad casi para recibir el ingreso vital ¿no? Es decir, vamos, yo creo que hay que tener un poco de dignidad y de sentido común, ¿no? Es decir, lo único que han hecho es decir, claro, si no tienes domicilio no puedes empadronarte. Si no te empadronas no puedes tener un contrato legal, ni abrir una cuenta del banco, ni recibir una ayuda como esta que van a dar en estos momentos, ¿no? Pues lógico que haya que buscar una fórmula de poder empadronados. Se empadronan pues porque están en algún domicilio, es decir, sea cedido, sea ocupado, sea lo que sea, pero vamos, no se trata de que te quitan tu piso y luego se empadronan ahí y ya está todo y recibe todos los derechos. Eso es absurdo, ojalá fuera así, ¿no? Entonces sí que hay que articular esa fórmula para que, teniendo sus papeles, bueno, pues no quiere decir que no van a seguir teniendo problemas, pero tienen muchísimas posibilidades pues, de tener un contrato, de exigir unas condiciones de unos convenios que nadie cumple, parece ser, y a partir de ahí te da una estabilidad mínima que es necesaria. Entonces hay que facilitar al máximo que se puedan empadronar, que tengan sus papeles como ciudadanos residentes aquí, y eso no quiere decir que te vayan a quitar el trabajo ni que te vayan a quitar el derecho a no sé qué, es decir, esas tonterías que dice la gente, que luego se las están quitando por otro lado y no se dan cuenta, ¿no? Cuando se la quitan los bancos, los grupos financieros y todo esto, ¿no? Ahí no les molesta, pero si es uno que le dan una barra de pan, pues parece que la barra de pan se la han quitado a él, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir por ese camino, y en ese sentido pues es importante que se articulen las condiciones para que la gente tenga un salario digno. Claro, los agricultores, que a veces no son tan pequeños como parece que quieren decir, a veces son bastante grandes y son empresas inversoras que han plantado cientos de hectáreas de almendros, de naranja o de lo que sea, ¿no? A veces sí que son pequeños y son familiares, pero esos no suelen contratar mucha gente ni suelen tener necesidad de tener personal de fuera. Pero se dice, claro, como los precios son tan baratos en origen, pues entonces nosotros no podemos pagar a los que contratamos. Y entonces estamos asistiendo, parece ser, que los que sufrimos la especulación o el abuso de los precios en los productos alimenticios somos los que los compramos, los consumidores, y los que los cultivan, o más que los cultivan, los que los recogen, ¿no? Y entonces habría que ver de qué forma puede ser que un producto se multiplique por 10 o por 20 el precio que se paga en origen, no, cuando no necesita mucha manipulación ni grandes procesos de comercialización, sino decir, tú lo coges en Almería y lo llevas a Madrid y se ha multiplicado por 10 el precio del tomate. Entonces, claro, al que lo coge, como te pagan a 20 céntimos al kilo, dice, pues no lo puedo pagar más. Pues eso hay que buscar alguna solución, poner unos precios mínimos en cada fase del proceso de comercialización y de producción y de alguna manera controlarlo. Y luego, bueno, se habían puesto muchas esperanzas, quien las pone, ¿no?, en esto de la inspección de trabajo, porque ahora el que dirige ese departamento es un conocidísimo valenciano, militante de PRO y muy intelectual y muy comprometido de Podemos, ¿no? El Héctor Illueca, ¿no? Es decir, lleva poco tiempo, ya lo sé, pero bueno, habrá que empezar a tomar algún gesto, ¿no? Algo se tiene que notar. Y si hace falta contratar inspectores, igual que hay que contratar enfermeros o hay que contratar, pues que se contrate también, pero que sea efectiva la inspección. Porque todo el mundo sabe dónde están esas grandes fincas, todo el mundo sabe dónde están los campamentos de casas de cartón, todo el mundo sabe lo que pasa y lo que se cobra y los abusos que se cometen, hasta incluso abusos sexuales, como se ha denunciado hace poco de una trabajadora en Huelva, ¿no? Es decir, eso no se puede permitir. Y el Estado tiene recursos, y si no los tiene, que los cree, para combatir esas cosas, ¿eh? No se puede improvisar y no se puede hacer la vista gorda a esa cosa tan bochornosa que estamos viviendo con el tema del trabajo en los frutos de temporada y estas cosas, ya sea el ajo, ya sea la fruta, sea la huerta, los invernaderos o lo que sea, o si fuera la construcción, pues igual. El trabajo tiene que ser igual para todos y el salario también. Todas las condiciones se tienen que aplicar a todas las personas con independencia de su origen geográfico o de su situación. Y por tanto hay que legalizar y que tenga papeles todo el mundo, porque es un primer paso para que se puedan exigir el cumplimiento de las normas a las que todos estamos sometidos y por las que estamos protegidos mínimamente. Avui trobem al Salto Diario, al saltodiario.com, trobem una entrevista a Serigne Mamadou, que és temporero y un dels portavoz de la campaña Regularización Ya, y el titular es que es esclaridor. Diu, trabajamos 12 horas
por 25 euros. És per fer-se una idea de com malviu en esta gent, no? No sé si voleu afegir més sobre el tema o entrem ja en el següent. Sí, no, recordar únicament que ja fa poc celebràvem un 1 de maig prou curiós, en el sentit que estaven tots a casa i no hi havia manis i tot això. Bueno, pues recordar que l'1 de maig la bronca de Chicago, dels màrtirs de Chicago, va vindre per la jornada de 8 hores. Que ara el Mamadou ens diga les jornades que fan, demostra algo que segurament, com tantes coses, el virus està posant de relleu. I és el retrocés en molts drets laborals que estem patint aprofitant la situació, ¿no? Bueno, yo solo quería apuntar algo que se ha estado diciendo. El que se proponga la regularización, que se den papeles a esta gente que está sin papeles, no es nada que se inventara o se iba a inventar el gobierno de izquierdas y progresista de nuestro país. Lo han hecho ya Portugal y creo que también Italia, ¿no? Entonces, no sería nada extraño que lo hicieran, ni una innovación, ni algo fuera de la lógica y de lo que se está haciendo en otros lugares. Lo cual no es obstáculo para que la derecha se les echara encima, pero bueno, eso ya va en el precio. Bueno, si es que los bancos y organismos económicos europeos lo están reconociendo desde hace años, que Europa necesita varios millones de trabajadores de fuera, porque si no, no se va a sostener. Entonces, es una cosa que incluso desde un punto de vista capitalista, valga sería lógico. O sea, que no hay por qué darle más vueltas. Es que se ha puesto de manifiesto, como tú dices, Antonio, en esta ocasión. A ver si hacían falta trabajadores y trabajadoras para recoger la fresa o los frutos rojos o la fruta en otros lugares, ¿dónde están los trabajadores autóctonos? Ya que les roban el trabajo, pues ahora sería la ocasión de ocupar esos lugares, reivindicar y tal. Obviamente se necesita gente para que venga a hacerlo. Lo que pasa es que la necesitan y creo que les viene bien que sean irregulares, que vivan en las condiciones que vivan, que no puedan reivindicar un salario digno y todo ello. Y que tengan que trabajar 12 horas por 25 euros. Claro. Porque si no ya no les interesa. Claro. Canviem de tema, passem a parlar de la SAL, de la zona d'activitats logístiques del Port de València. Quant de temps que no sentíem parlar de la SAL? També havia desaparegut el tema del virus, eh? Sí, no, t'anava a dir que un projecte, el de la SAL, que l'altre dia, repassant, estem parlant d'un projecte que té més de 20 i pico anys i que ahí continua, no? I continuen pegant-li voltes al mateix. El Port de València accelera la SAL i l'Ajuntament de València tramita o dona pas als tràmits necessaris per a que el Port de València fiqui la SAL en funcionament. Però més de 25 anys, no? Perquè, segons llegia jo els saltos, sembla que la cosa que jo ni ho recordava va començar en un vell conegut socialista nostre, el senyor Joan Lerma, el nostre molt honorable president socialista. I això ja fa uns quants anys, del senyor Lerma. Vull dir, jo crec que la incongruència i el que més m'afecta a mi personalment, en el sentit que no ho entenc, és l'actitud d'un govern municipal d'un partit que suposadament, com és Compromís, que suposadament en molts dels partits que formen la coalició, entre ells els Verds, sembla que tenia una certa sensibilitat mediambiental, no? Pues bueno, pues lo que no entenc és com han començat ja les obres en alguns casos quan n'hi ha qüestions judicials per lo mig, no? Vull dir, això és una que no s'entén i que ho haguera fet un govern del PP, un govern municipal del PP, dius, bueno, entra dins de la lògica, però que ho faci un govern encapçalat per els companys de Compromís i dels Verds, pues no té molta lògica. Però bueno, jo crec que és una qüestió de força i, com sempre, el que mana imposa les seues qüestions. I el que mana pues, és el senyor Boluda y companyia, ¿no? Manolo. Bueno, yo apuntar que lo han hecho además con mucha trampa. En pleno confinamiento del personal,
no sé, las protestas pueden ser virtuales o en comunicados de prensa, y están adecentando la zona, preparándola para ponerla en funcionamiento después de 20 y pico años que ha estado eso paralizado, creando matorrales, hierbas, abandonado, y que no servía absolutamente para nada. Y además parece ser que no les era muy útil ni tenían ningunas ganas de ponerse allí empresas para hacer lo que quieren hacer ahora o querrían hacer en la nueva ampliación del puerto. Y sobre todo es la trampa en el momento que lo están haciendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 4 o 5 meses os esperan a que pase pues la época de confinamiento y demás? No podemos protestar más que desde aquí, comunicados que hacen los compañeros de Perlorta y demás, en lo que dices tú, Rafa, de poner negro sobre blanco el tiempo que ha estado paralizada, los recursos judiciales pendientes, lo saben, quizás se estén metiendo en un charco muy gordo desde el ayuntamiento al permitir que eso se esté haciendo, porque puede haber un recurso posterior, pero como de su bolsillo, si hay costos, si hay indemnizaciones, no los van a pagar, pues dejan correr, dejan hacer. Eso es como cuando se hacen las grandes modificaciones en agosto o en los puentes, o cuando antes había partidos de fútbol y corrida de toros en tiempos del señor Franco, y entonces se hacían modificaciones legales importantes, pero la gente no se enteraba. Pues ahora es más o menos así. Yo es lo que veo. Sí, anava a dir que paralitzada amb recursos judicials i amb una sentència, recordem, del Tribunal Suprem que li diria que això havia de tornar a la seva situació inicial. A partir d'ahir, l'Ajuntament de València torna a ficar en marxa el projecte i torna a haver un recurs pendent de resolució al tribunal, ¿no? Que és la situació en la que es troba. Antonio. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho Rafa y Manolo, ¿no? Aparte de la situación que han planteado por los temas de recursos y todo esto, hay que tener en cuenta que fue una cagada en su momento y lo sigue siendo ahora, ¿no? Es decir, no solamente por cuestiones ecologistas o de protección a la huerta valenciana, que tanto se quiere y que tanto se va a proteger, según dicen, sino que no era necesario ni tiene ninguna utilidad para la gente normal, ¿no? No hay ningún beneficio que vayamos a sacar. Y sobre todo en un momento como este, donde lo que se tiene previsto es que el comercio internacional y el movimiento de barcos y de cruceros y tal va a pegar un bajón grandísimo, y las mercancías también, porque si no hay consumo o se retrae un poco la compra de productos del exterior, pues ese tipo de grandes zonas para dejar contenedores y para crear empresas y todo eso no tiene ningún sentido. Si las empresas, lo que hay que estudiar es cuántas van a caer a partir de ahora, ¿no? Y quiénes van a aguantar. Y qué tipo de actividades son las que tenemos que tener, ¿no? Si queremos cambiar un poco el modelo de vida, pues esta insistencia en recuperar antiguos ya o viejunos modelos y proyectos me parece estúpido. Es como, y lo digo ahora porque ayer era el día que íbamos a hacer la marcha Cofrentes, ¿no? A la central nuclear. Es decir, darle de vida otros 9 años, pues me parece no haber entendido el mensaje ni haber entendido lo que la gente quiere de verdad y lo que se necesita. Es decir, es apostar por grandes infraestructuras, hagan falta o no, y ahí tenemos, pues si el acceso norte, que si ampliamos la V no sé qué, que si ampliamos la CES, cuando la tendencia es a que la gente va a caminar más o va a usar más la bicicleta, no va a haber dinero para comprarse coches, porque con los sueldos que hay y las expectativas del empleo tampoco va a aumentar mucho o al mismo ritmo que antes el número de vehículos privados, ni falta que hace, hay que apostar por el transporte sostenible y no contaminante y ese tipo de cosas, y sin embargo se van recuperando esos proyectos que han tenido mucho rechazo popular, que se han presentado incluso recursos, algunos están paralizados, es decir, hay unos impedimentos legales y que ahora, aprovechando que estamos con otras cosas, estamos metidos en esto de la pandemia y tal, pues ahora dicen, pues ahora lo sacamos, ahora a ver si lo colocamos.
Pero bueno, luego a cambio vamos a colocar 4 maceteros y vamos a quitar 2 carriles de Pérez Galdós, que está muy bien, pero tiene que ser unido a otra postura de recuperar la huerta, recuperar otro tipo de vida, recuperar los barrios y hacer una vida más sostenible. No solamente el carril bici, que es importantísimo, ya lo sé, pero si eso lo llevas unido a las otras agresiones, pues me parece que solamente estamos actuando en cosas pequeñitas donde al gran capital no le molesta que lo hagas. Que haya 4 bancos más o que haya una zona verde, pues a ellos eso les da igual. Ahora lo que quieren son grandes infraestructuras y grandes negocios donde las constructoras y los bancos y tal, pues apuestan y meten mucho dinero y luego lo recuperan, evidentemente. Otra cosa es que no sirva para nada o al cabo de 10 años haya que dejarlo a medio gas, como se han dejado muchas de las obras estas que eran el orgullo de Valencia y que nos habían situado en el mapa, ¿no? Pues eso. Molt bé. Podem afegir així també l'altre tema que tenim apuntat, que jo crec que està molt relacionat, i ho estava parlant ara també Antonio, l'oportunitat que es dona també per canviar el model de ciutat que es dona a València i a molts llocs, amb tot això de la pandèmia i tot el que s'està parlant. Jo abans de començar avui el programa veia un informatiu en la capital d'Anglaterra, veia Londres i com estaven parlant de que havia augmentat també el tema de les bicicletes com a mitjà de transport i com s'està recomanant també des d'autoritats sanitàries també que hi ha que canviar aquest model de ciutat. Jo crec que ho podem mesclar amb el que estem parlant. No sé si vol... Londres és com València. És una ciutat plana, totalment. O pràcticament. Pero igual, ¿no? Sí, hombre, molt més gran, ¿eh? Londres... Y yo veo un poquito más. Londres té, per a que se fem una idea, com d'ací a Gandia de ciutat. O sigui, jo recordo que una vegada vaig travessar en cotxe, vaig posar el comptaquilòmetres a 0 i marcava 60 quilòmetres quan vaig eixir per l'altra punta. Vull dir, 60 quilòmetres de ciutat, perquè a més és una ciutat que, com sabem, no té més que la City i algun barri més d'edificis alts, no? La majoria, tots sabem, les clàssiques cases angleses unifamiliars de milers de carrers, de milers de números, i és molt extensa i molt plana. València en unes dimensions molt més reduïdes, però també és molt plana. Vull dir, Madrid és diferent, perquè Madrid té en alguns punts unes costeretes que per pujar-les tira-li bicicleta. Inclús Barcelona, quan puges cap amunt, no? Però que València és una ciutat perfecta. Però jo el problema és que veig ahir, i també relacionant amb del port, que ahir conflueixen dues qüestions absolutament complementàries, que és la qüestió ecològica i la qüestió econòmica. Vull dir, l'ecologia està clara, vull dir, lo de que tenim que tendir a transports sostenibles i tot el que tu vulguis. Però és que econòmicament tampoc interessa. Vull dir, en molts casos jo crec que les forces del mercat estan tirant-se pedres contra la seva teulada en molts moments, no? Perquè és el que comentava Antonio també de lo del port, no? Tal com està la situació i tenint en compte que bona part del comerç es feia en Xina, doncs quan totes les previsions són a una deflació important de l'activitat comercial, l'apostar per una ampliació monstruosa com la que volen fer en el port, realment des del seu mateix punt de vista no té cap sentit. Entonces jo crec que caldria fer un replantejament i una vegada més aprofitar l'actual situació per a replantejar les coses des de la base, no? I fer a veure de quina manera podem construir una ciutat com València que encara des de molts punts de vista podria ser recuperable, però recuperable tenint en compte, per un costat, el potenciar el transport col·lectiu i el transport en bici i demés, i per altra part respectant el seu entorn de l'Horta, que és fonamental, sobretot l'Horta Nord, perquè l'Horta Sud, la pobreta, ja té poc a recuperar perquè se l'han carregat en bona part. Però l'Horta Nord, que encara queden prou hectàrees salvables, que tindria que ser una atenció prioritària per part, sobretot, de l'Ajuntament de València, que cal recordar que té moltes pedanies repartides, sobretot per l'Horta Nord i en part per l'Horta Sud. Recordem que per el sud arriba al Palmar,
El Palmar és de l'Ajuntament de València i l'Albufera. I per el nord arriba a Massarrotxos. I, vull dir, n'hi ha molt que recuperar encara i n'hi ha molt que salvar. Però per això faria falta l'acció municipal decidida. I és el que lamentablement jo no trobo per cap costat. Però bueno. Manolo. Paso palabra. Pasa palabra. Antonio. Bueno, pues anda que yo... Bueno, yo creo que aparte de que haya muchos intereses económicos y muchas trabas, lo que hay que hacer es seguir peleando y seguir denunciando. Yo creo que no nos queda otra, ¿no? Apostar por una ciudad mucho más sostenible, más verde y con menos saturación de industrias y de transporte contaminante y todo esto, lo que llevamos décadas diciendo. Algo se va consiguiendo, evidentemente, no todo, porque eso sería cambiar el modelo no solamente de vivir y de transportarse, sino de sociedad, de sistema económico, ¿no? Y eso será difícil. Pero nuestra misión y la de los grupos ecologistas y las asambleas de los barrios que están saliendo ahora y toda esta gente que está poniendo recursos legales incluso contra estas ampliaciones y estas barbaridades, pues no queda otra que seguir peleando, seguir difundiendo, seguir creando redes, porque no solamente es protestar, sino que también se están haciendo plataformas y redes de intercambio de productos de la huerta, productos de cercanía, asociaciones de consumidores ecológicos. Se están haciendo huertos urbanos, algunos incluso al margen del ayuntamiento, otros en terrenos cedidos por el municipio. Es decir, se está dando una imagen de que se denuncia y se hace propaganda, pero también se va creando tejido, ¿no? Y yo creo que eso es importante y tarde o temprano, pues supongo que mucha otra gente irá cambiando también su visión de las cosas. Sobre todo observando cosas que nos pasan a nosotros mismos, ¿no? Ahora con esta pandemia es un momento para darse cuenta a dónde nos lleva ese desarrollismo y ese invertir solamente en tecnologías y en industria. Hay que apostar más por las cosas humanas y por la cercanía. Y ahora ha sido un buen ejemplo, una buena lección que nos ha dado la realidad. Y el que no quiera verlo, pues bueno, no sé lo que le va a costar, pero yo creo que debe haber gente que se lo hiciera pensar y lo viera la razón que tenía la gente que era tachada de alarmista, de anticuados, de volver a alumbrarse con velas, esas tonterías que nos decían, ¿no? El ir tan rápido como querían ir a otros sí que nos ha demostrado que no era el camino. Rafa, Manolo, no sé si vuelvo a afegir. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. Para decir lo mismo, pues me quedo callado. Jo únicament recordar una cosa que la gent que m'escolta s'ha estranyat una miqueta. I jo parlava l'altre dia d'optimisme moderat. I jo crec que si per algo està servint l'actual crisi sanitària és per a que molta gent, obligada per les circumstàncies, comença a canviar de perspectiva, no? I a veure les coses des d'altres punts de vista i plantejar-se coses que potser en un altre moment no s'havia plantejat. Evidentment, un optimisme clar no pot ser, perquè tots sabem, i sobretot els que portem ja molts anys al peu de la situació, sabem que és molt difícil, que, com deia Antonio, el capitalisme s'ho ha fet molt bé en molts moments i és molt dur el plantejar una lluita anticapitalista total. Però jo sí que veig que n'hi ha persones que a partir del confinament están dándose cuenta que no es solo todo lo que reluce y que eso de la sociedad del bienestar y de que todos somos clase media y de que España va bien y todas esas cosas, pues que igual no están així, ¿no? Y que comencen a pensar que per a mi és fonamental el fet de que almenys reflexionen per ells mateixos i no se limiten a repetir com a lloros lo que senten així i allà, no? Pues molt bé, hem d'acabar i abans d'anar-se'n ens arribava un WhatsApp abans que no hem vist de Raquel Ortiz quan estàveu parlant del senyor Cañizares. Diu, no oímos, referit a l'actuació també de la policia local, diu, no oímos la palabra disuélvanse. Diu, lo que ha dicho Antonio es importante, pagaremos la multa entre todos y saldrán los abogados cristianos a defenderla. I això és el que ens enviava Raquel Ortiz. I també ens ha arribat un tuit quan canviam de tema parlant de les fases d'Apòstol. Ens diu, al final tot ix a la llum,
la urgència de passar a la fase 1 no era per les persones, era per l'economia. Diu, mentre continuem posant els diners per davant de la gent, malament anem, especialment els que menys mitjans tenen. I va referit a un tuit d'A Punt Notícies que diu que la Generalitat justifica la desescalada urgent per la vulnerabilitat econòmica valenciana. El turisme, que suposa el 14,6% del PIB valencià, ha resultat molt afectat per la pandèmia. Això és el que ens deien també per xarxa. Home, ja hi havia terrasses que ja s'havien preparat, havien posat totes les cadires, les taules desinfectades a la distància que tocava i se les prometien molt felices. Que, evidentment, el turisme en València és fonamental. I està clar, perquè sobretot n'hi ha molts autònoms i moltes xicotetes empreses familiars que depenen d'això. Però això no té res a veure en que tinguem que aguantar una setmana més. Què anem a fer? Vull dir, jo crec que una setmana no va canviar les coses. El que evidentment va canviar és que, igual que ara n'hi havia mansanes d'edificis, que n'hi havia a lo millor una dotzena de bars en molts pocs metres quadrats, doncs que ara tinguem que tancar més de la meitat. Però bueno, això és així i no hi ha res a fer, ¿no? Antonio, Manolo, ¿algo para concluir la tertulia? Bueno, pues yo lo que quería un poco llamar la atención es sobre el llamamiento que ya se está haciendo a que, como no van a venir alemanes ni suecos ni cosas de estas, que nosotros mismos arrasemos, que nos desbordemos y ocupemos todos esos espacios y visitemos los pueblos pequeños del interior y tal. Es decir, por favor, si estamos diciendo que cuanto menos se mueva la gente mejor, pues si a alguien no le apetece o no tiene dinero, que no se pida un préstamo para alquilar una casa rural o para ir a visitar no sé qué pueblo, que es muy bonito, y dejarse allí luego toda la basura y tal. Es decir, respetemos un poco las cosas. Si ya hemos metido la pata anteriormente con nuestros viajes en vuelos charter o en cruceros o visitando por visitar, pues ahora que nos ha dado una lección la realidad, el mundo, pues que tampoco se incentive el turismo sin sentido. Es decir, bueno, si tú tienes que desplazarte, te desplazas, pero salir por salir, para gastar y para que se mantenga el nivel de ocupación de los hoteles, pues me parece pues un poco muy aventurado y muy poco serio, ¿no? Sí. Ya como no tenemos ni jubilados para llenar los hoteles de Benidorm, pues que venga gente de cualquier sitio. Esos que se iban a Vietnam o se iban a Indonesia, pues que visiten 10 o 12 provincias de todos los puntos cardinales para que así se mantenga el turismo en los 80 y tantos millones de gente que se desplaza. Bueno, igual no es necesario, ¿eh? Bueno, Antonio, pero si hay que apoyar a la hostelería bebiendo más cerveza... Bueno, eso sí, en vez de pedir un quinto, pedimos una caja de quintos. Eso sí, eso es por solidaridad, pero cerveza de aquí, de Valencia. De Asturias. Nos hacemos los suecos, entonces. Bueno, si hay que, ¿cómo era eso? Si hay que ir, se va, pero ir para nada. Exactamente, ir por tontería no. Bueno, acabem i moltes gràcies per estar així. Antonio Pérez Collado des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen, Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Radio Malva, i Manolo Gallego des de l'Es lo que hay del lliure. Del banquillo. Del banquillo. Prepárate que vas a salir, calienta que vas a salir. Así me lo han comunicado a mí. Ya está. Pues nada. Sal a la banda que sales. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut i bon dia. Salut. Lliure Radio Clara. Finalitzem així este dilluns de tertúlia i nosaltres s'acomiadem ja fins